Shabbat Shalom a todos los que están presentes y a los que están por internet. Bienvenidos a la clase de la Torá de esta noche. Así que continuamos con el Mishkan, las instrucciones de Hashem con el Mishkan. Recuerden que la vez pasada comenzamos a hablar sobre ciertos muebles dentro del Mishkan y hoy vamos a hablar de otros y sobre las vestimentas de el sumo sacerdote. Pero antes de comenzar vamos a hacer la oración del estudio de la Torah. Y dice así: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu ha'amim ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה Adonai noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, oh Señor Dios nuestro, Rey del universo, que nos ha escogido de entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, oh Señor, dador de la Torah. Amén, amén. Y esta noche tenemos la porción que se encuentra en el libro de Shemot o el libro de Éxodo, capítulo 27, verso 20 al capítulo 30, verso 10. Y como le estaba diciendo que la vez pasada hablamos sobre 4 de los 6 muebles que van dentro del Mishkan y hoy continuamos sobre todo para hablar sobre las vestimentas de los sacerdotes. ¿Okay? Y recuerden que Hashem lo que está haciendo ha establecido un pueblo al cual le ha dado sus instrucciones, le ha dado su Torah, le ha dado para que sean una comunidad de justicia y rectitud. Y en este momento está estableciendo un espacio sagrado dentro del pueblo para él morar con el pueblo completo, porque esa siempre ha sido la intención de nuestro Creador, morar con su pueblo, estar en medio y en su pueblo. Así que vamos, voy a presentar también unas diapositivas para que podamos ver mejor. Déjame quitar aquí. Para tener mejor idea de lo que se va a hablar, porque es más fácil entenderlo cuando se ve. ¿Okay? Así que de nuevo la porción de esta noche se llama Tetzaveh, que traducido es mandarás. Tetzaveh, mandarás, y de nuevo es en Éxodo 27, verso 20 al 30, verso 10. Y comienza diciendo en el verso 20, y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Y ese es el primer aceite que sale de las olivas, el primer aceite que se usa para la menorá. ¿Okay? Tiene que ser siempre el primer aceite. Y dice en el verso 21, en el tabernáculo de reunión o el Mishkan, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden Aarón y sus hijos para que ardan delante de Hashem desde la tarde hasta la mañana como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Y aquí tenemos la menorá y vemos el sacerdote atendiendo la menorá, arreglando las lámparas. Y recuerden que esto se hacía 2 veces al día, aunque dice que tiene que estar encendida continuamente, que es la palabra Ner Tamid, donde tenemos el nombre de nuestra congregación, Yeshua Ner Tamid, que significa la llama es lo que va a estar eternamente encendida y Yeshua es esa llama, por eso nos llamamos Yeshua Ner Tamid. Pero según la halajá, la ley es que por lo menos una de las lámparas tiene que estar continuamente encendida, nunca se puede apagar. Y lo que hacían es que durante la mañana limpiaban las lámparas y siempre se quedaba una de las lamparitas encendida y luego por la tarde volvía de nuevo el sacerdote, terminaba de limpiarlas y las encendía todas. Entonces de la tarde hasta por la mañana estaban todas encendidas, pero durante el día por lo menos una de ellas tenía que estar encendida. Okay. El capítulo 28 dice:
Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, Aarón y Anadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón, y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Y aquí tenemos que estas vestimentas que Hashem hace es para honra y hermosura. ¿Por qué? Porque van a estar sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Creador del universo. En su casa, en su presencia, uno no puede ir como quiera ante la presencia de Hashem. Que aunque este es lo que el sumo sacerdote va a usar diariamente, ese es su uniforme de trabajo de todos los días. Casi nada, vestido de oro, de púrpura, de carmesí, de lino, de lo mejor y de lo más fino. ¿Por qué? Porque va a estar ante la presencia de un Elohim santo, por lo tanto, el completo y sus vestiduras tienen que ser santas también, y consiste de 8 piezas. Está el turbán o el mitra, la mitra, la corona o la lámina de oro, el efod, el pectoral, el cinturón, el manto, la túnica bordada y los calzoncillos, aún ropa interior, que era algo que no se usaba en la cultura porque los varones usaban unas túnicas largas y no era acostumbrado usar ropa interior. Sin embargo, Hashem es el primero en que manda a pedir que se usen ropa interior sus sacerdotes. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, en el altar, sobre todo cuando estaba el templo, era un altar bien alto, altísimo, y tenía una rampa. Y ante la presencia de Hashem, uno tiene que estar vestido con modestia y respeto y reverencia ante Hashem. Por lo tanto, él le dice, ustedes van a usar ropa interior para que no se les vea su desnudez y pasen vergüenza. Y dice, verso 3 del capítulo 28, y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he hallado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Recuerden que la vez pasada habíamos hablado de que ellos usaban la glándula de unos caracoles específicos para sacar la tinción, y con esa tinción pues entonces era que teñían el lino, y luego que teñían el lino en azul, carmesí, lo envolvían así como está aquí, lo trenzaban, y así era que hacía entonces la pieza completa. Y dice en el verso 6, y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí, lino torcido de obra primorosa. Tendrá 2 hombreras que se junten a sus 2 extremos, y así se juntará. Esto viene siendo lo que se llama el efod. Tenemos aquí todas estas piezas que van como si fuera una camisilla hasta cierto punto, y como un chaleco, sí. Y esta va a ser el cinturón para amarrar, y sobre ese efod es que donde se va a poner el pectoral. Y tiene que ser de lo mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y tendrá 2 hombreras, que son estas que están aquí arriba. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Interesante lo mucho que el Señor repite lo mismo. ¿Por qué? Porque nosotros somos olvidadizos. Número 2, él es bien detallista y bien organizado. ¿Por qué? Porque el orden es parte del atributo de Hashem. Orden, no caos, sino orden. Y todo tiene su lugar, todo tiene su rol, su función y su propósito. Y dice en el verso 9, y tomarás 2 piedras de ónice, grabarás en ellos los nombres de los hijos de Israel. Y esto aquí para mostrar, lógico, son ideas de cómo puede haber sido. ¿Okay? Y esta piedra de ónice tenían que grabar los nombres de los hijos de Israel, 6 a un lado y 6 a otro. Y dice 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos.
De obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello, habrás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel, les harás alrededor engastes de oro. ¿Por qué? Pondrá las 2 piedras sobre las hombreras del efod para piedras memoriales a los hijos de Israel. Aarón llevará los nombres de ellos delante de Hashem sobre sus 2 hombres por memorial. O sea, cada vez que el sumo sacerdote se presentaba a Hashem, llevaba los nombres de las tribus en sus hombros, ¿okay? Para que Hashem se acordara, era un memorial, era siempre en la presencia de Hashem, no solamente, porque recuerden que el propósito del sacerdote es ser intermediario entre Hashem y el pueblo y Hashem, que es la misma función que hace Yeshua. Y Yeshua también, cuando llevó el madero sobre sus hombros, era con el propósito de llevar a cada uno de nosotros en memorial ante la presencia de Hashem. Dice en el verso 3, hará pues los engastes de oro y 2 cordones de oro fino, los cuales harás en forma de trenza, y fijará los cordones de forma de trenza en los engastes, que son esta aquí, oro. O sea, tienen que pensar que ellos están en el desierto. Ellos no tienen un Walmart para donde ir a comprar nada, ni tienen un supermercado, ni tienen tienda para todo esto. Recuerden que hay inspiración de parte del Espíritu Santo. Y también recuerden que vio todas estas cosas fue Moisés. Y Moisés, lógico, todavía Moisés está en la montaña recibiendo toda esta información. Él tiene que bajar a explicarle a ellos que no han visto. Ellos tienen que visualizar lo mismo que vio Moisés. Por lo tanto, sabemos que la única forma que eso puede ser es por medio del Espíritu Santo. ¿Okay? El Espíritu Santo fue el iPhone que él tenía para transmitirle lo que estaba viendo. Y el verso 15 dice, hará asimismo el pectoral del juicio. De obra primorosa lo harás conforme a la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. O sea, todo es con los mismos materiales. La mayoría de estas láminas, por si acaso, provienen del Instituto del Templo. ¿Por qué? Porque el Instituto del Templo tiene ya todo esto hecho. Estas fotos son de material de las vestimentas que ellos tienen ya hechas. ¿Okay? Y dice, hará asimismo el pectoral del juicio. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho, y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedra. Y le va a decir la 1, 2, 3 y 4 las piedras que nombran. Lógico, hay muchas piedras en el hebreo que no sabemos cuáles son hoy día. Entonces ellos tienen una idea de cuáles pueden ser, pero recuerden que hay términos que se usaban en el hebreo antiguo que hoy día no es igual. Así que ellos tienen una idea y recuerden que cada piedra, cada color representa una de las tribus. Entonces, según este diagrama, comenzando de aquí hacia la izquierda y luego segunda, tercera y cuarta, tenemos que el rubí era Rubén, la esmeralda era Simón, la ágata Leví, acuamarina Judá, el zafiro Isaacar, el cuarzo Zabulón, el lápiz lazuli, que es parecido al zafiro, Dan, Topacio, Naftalí, Amatista, Gad, Crisólito, Asher, Ónice, Joseph y el opal, Benjamín. Dice el 21. No, diamante. Bueno, el problema es que algunas cosas las describen como diamante, pero no hay seguridad de que sea, o sea, dependiendo de la traducción que uno lea, va a haber diferentes versiones. De nuevo, porque no hay seguridad de en sí cuáles eran las piedras. Algunas sí, pero no todas las saben. ¿Okay? Verso 21, las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según su nombre, como grabaduras de sello, cada una con su nombre, serán según las 12 tribus. Y recuerden que para este tiempo, los sellos que usaban las personas era lo que lo identificaba a ellos. Usualmente ese sello era o en forma de sortija, o ellos llevaban en el cuello un pedacito de ¿cómo es clay? Barro, que tenía ya unas iniciales o algún símbolo, y eso era lo que usaban para prensarlo en barro fresco y dejar la muestra.
También recuerden que los reyes, cuando hacían sus decretos, usaban perma derretida como en los materiales se lo derretían y ponían su sello, y eso era lo que consignaba la autoridad y la propiedad. Por lo tanto, ese sello, esos nombres que están en esas piedras, lo que representan es que le pertenecen a Hashem, que son propiedad de Hashem y su autoridad está sobre ellos. El 22 dice: harás también el pectoral cordones de hechura de trenzas de oro fino, y harás en el pectoral 2 anillos de oro, y sigue hablando, y otros cordones y otras cosas. 28. Y juntarán el pectoral por sus anillos a los 2 anillos del efod con un cordón de azul para que esté sobre el cinto del efod y no se separe del pectoral del efod. Y la razón por qué tiene los nombres de las tribus, dice: y llevaron los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entre en el santuario por memorial delante de Hashem continuamente. El mismo propósito que los nombres en la hombrera, o sea que no solamente en el hombro, sino en el corazón. El sumo sacerdote llevaba los nombres de todas las tribus cuando venían ante la presencia de Hashem. ¿Y por qué le llaman el pectoral del juicio? Y aquí entonces vemos dónde conecta con el efod y las hombreras, todo va conectado, y hacen de tantas piezas, hace una sola pieza. Igualmente, nosotros somos muchas naciones, pero en Yeshua todos somos uno. ¿Okay? Por eso Pablo habla de que no hay judío, ni hay griego, ni hay varón, ni hay hembra, ni hay libre, ni hay esclavo. ¿Por qué? Porque en Yeshua todos somos uno. ¿Y cuál era el propósito también del pectoral? Que el pectoral estaba hecho en que una forma que se doblaba y hacía como un bolsillo, y dice: y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim. ¿Y por qué juicio? Por eso mismo, porque usaban el Urim y Tumim para tomar decisiones. Cuando había una pregunta de parte del rey, o había una pregunta de parte de un profeta, o un sacerdote, lo que fuera, el sumo sacerdote iba ante la presencia de Hashem y usaba estas 2 piedrecitas. Que aquí dice Tumim y aquí dice Urim. Y Urim viene de la palabra Or, que significa luz, y la palabra Or en hebreo comienza con la letra Aleph. Tumim viene de la palabra Tamim, que significa completo. Y ese completo es que no le falta nada, tiene todo lo necesario para completar el propósito que Dios ha puesto en esa situación o ese individuo. Y comienza con la letra Tav. Yo no creo que sea una casualidad que el Tumim y el Urim tengan Aleph Tav. ¿Y quién es el Aleph Tav? Yeshua. Okay, Yeshua es el que da la determinación de todos los juicios, de todo lo que es, se pregunta al Padre a través de Yeshua, que tenemos respuesta. Okay. Dice: pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Hashem. Y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Hashem. ¿Cómo trabajaba esto? No se sabe con seguridad, pero se tiene una idea conforme como también hacían otras culturas, en el cual posiblemente que una piedra era un no y la otra piedra era un sí. Y si venían ante, si el sumo sacerdote venía ante Hashem con una pregunta, vamos a suponer: Hashem, ¿vamos a guerra o no vamos a guerra? Metían la mano en el pectoral y la piedrita que saliera le decía, ¿ok? Otra cosa que dicen, creen que las piedras que como están en el pectoral, y recuerden que frente al pectoral están las piedras preciosas que tienen los nombres de las tribus. Hay quienes dicen que las piedras, estas piedritas formaban luz. Recuerden que uno es Urim, que es luz, y según brillaba dentro del pectoral, las letras entonces de los tribus también brillaban, y eso daba contestación. ¿Okay? Eso es lo que ellos piensan. No se sabe con seguridad cómo trabajaba, pero sí, lo más probable que era en base de sí o no cuando le hacían alguna pregunta a Hashem.
Y aunque algunas personas especulan, ay, pero eso es adivinar. Eso no es ninguna adivinar, ninguna adivinanza, porque aquí Hashem es el que está dando la respuesta. ¿Okay? Y se iba delante de él con seguridad de que iba a responder. Es como cuando Yom Kippur se tienen los dos cabritos y se tienen dos piedras y meten la mano y la primera piedra que sacan dice o es para Hashem o es Azazel. ¿Okay? De igual manera, estas piedras del Urim y Tumim funcionaban igual. Verso 31 dice, harás el manto del efod todo de azul y en medio de él por arriba habrá una abertura la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida como el cuello de un coselete para que no se rompa. Esto aquí estaba cosido de tal manera, si ustedes saben, costumbre del judío, cuando sucede alguna crisis o una muerte, ¿qué hacen ellos? Se desgarran la ropa o el manto, lo que fuera. Ustedes recuerdan cuando Yeshua estaba ante el sumo sacerdote que lo estaban acusando y Caifás estaba tan enojado que ¿qué hizo? Rompió la túnica del sumo sacerdote que no se supone que se rompa, porque dice para que no se rompa. ¿Por qué? Porque a él, siendo Caifás el sumo sacerdote ese año, cuando él se rompió su túnica, estaba dándole el sumo sacerdocio a Yeshua. ¿Okay? Él se descualificó y Yeshua entonces quedó como el sumo sacerdote verdadero. ¿Okay? Sí, pero estaba cosida de tal manera que era bien difícil agarrarla. Y dice, en sus orlas hará granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor y entre ellas campanillas de oro alrededor. Dice una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada en toda la orla del manto alrededor. Y estará sobre Aarón cuando ministre y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Hashem y cuando salga para que no muera. ¿Cuál es el propósito? Porque recuerden que el sumo sacerdote tenía que presentarse ante Hashem para ministrar. Cuando usted llega a casa de alguien, usted simplemente abre la puerta y entra. ¿Verdad que no? O toca el timbre o da en la puerta. ¿Para qué? Para señalar que usted está ahí y que le abran la puerta o que va a entrar. De igual manera, una forma respetuosa, el rey, uno no entra como Juan por su casa, como si en Puerto Rico, usted toca, ¿no? Pero aquí el sumo sacerdote no tiene a dónde dar, sino que sus campanitas le anuncian a Hashem, hello, estoy aquí, no me mate, voy a entrar, ¿ok? De igual manera. ¿Okay? Entonces, lo interesante es que dicen que habían 72 granadas. ¿Y por qué eso es importante? Porque hay 72 nombres de Hashem en el verso de Éxodo 14:14. Y ese verso que contiene los 72 nombres de Hashem tiene que ver con los atributos de Gesed, de Geburah y de Tiferet. Gesed significa la lealtad y fidelidad de Hashem para con el pacto. Geburah tiene que ver con su fortaleza, con su poder, y Tiferet tiene que ver con su esplendor, con su belleza. Y ese verso en Éxodo 14:14, todo esto que está aquí en hebreo, cada tripleta de letras consonantes es un nombre de Hashem. Okay. Y dice, que hablamos de que para cuando entre, porque aquí mismo dice, oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Hashem y cuando salga para que no muera. Y el cuento ese que dicen por ahí de que le amarraban un cordón en la pierna al sumo sacerdote para que si moría lo alaban, eso es mentira, eso no es cierto. Eso no es cierto. Primeramente que nada, cuando era Yom Kippur, el sumo sacerdote no usaba las campanitas, sino que estaba vestido completamente de lino. Y entraba y salía. ¿Por qué? Porque no entra con el uniforme de todos los días, entra con una vestimenta especial. Así que eso de que ustedes han escuchado de que lo agarraban, porque eso nunca sucedió que un sumo sacerdote muriera dentro del templo. Y dice, verso 36, harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello santidad a Hashem.
y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará, y estará sobre la frente de Aarón. ¿Para qué? Y llevará Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante de Hashem. ¿Por qué? Porque recuerden que todo esto representa a Yeshua. ¿Qué tenía Yeshua en la cabeza el día que murió? Una corona de espinas. ¿Por qué? Porque él llevaba nuestras ofensas y nuestros pecados que él cargaba. Entonces aquí el sumo sacerdote en su lámina de oro, cuando él entra, que Hashem ve, es para perdonar al pueblo que haya cometido alguna afrenta, en el sentido de que van a traer algo que ellos consignan como santo, pero quizá no era tan kosher como ellos decían, ¿verdad? O sea, que no hicieron el procedimiento, el protocolo completo. Por lo tanto, Hashem siempre lo que busca nuestros padres celestiales es una forma de tener gracia y favor para con nosotros. Por lo tanto, ya tiene un sacerdote preparado para el que sea que represente a nosotros con todas nuestras faltas, ya sea que las hayamos hecho conscientemente o inconscientemente. Y dice, y bordarás una túnica de lino y harás una mitra de lino, harás también un cinto de obra de recamador. Así que aquí vemos la vestimenta del sumo sacerdote de todos los días, y esta es la vestimenta que él usaría en Yom Kippur, ¿okay? Que él entra todo vestido de lino blanco, pero y siempre, ninguno de ellos usaba calzado, porque todo era siempre descalzos, porque recuerden que caminar con calzado sobre la propiedad de otro, tú estás reclamando que esa propiedad te pertenece a ti. Y todo lo que hay en el Mishkan y todo lo que hay en el santuario, que es espacio sagrado, a la presencia sagrada de Hashem, le pertenece ¿a quién? A Hashem. Por lo tanto, usted entra en lo más humilde posible, reconociendo su soberanía y su autoridad. ¿Okay? Siempre estaban descalzos. Y esta es una de las vestimentas que era la que se usaba en Yom Kippur. Y esta era la de todos los días, para trabajar todos los días. ¿Okay? Aquí se ve cómo se vería por la parte de atrás y cómo se vería al frente. Verso 40, y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos y les harás tiaras para honra y hermosura. Si ustedes creen que al Señor no le importa la fashion, le importa la moda, él viste a sus sacerdotes con hermosura y con honor. ¿Okay? Y lo más combinadito y lo más bien cocido y todo en su sitio. Dicen, y esta sería la vestimenta de los otros sacerdotes que no son el sumo sacerdote. Todos vestían de lino blanco con su turbán y tenían un cinto. Aquí lo que están haciendo es la lotería de cuando iban a hacer el servicio, a quién le iba a corresponder. Okay, me imagino que ustedes han visto eso en las clases del templo con un rico, donde uno, el sacerdote supervisor, iba pasando y contando los dedos que levantaran los sacerdotes, si eran 2, si eran 3, lo iba contando, y el que está aquí está pensando un número, vamos a suponer que piensa en el 15. Entonces, cuando va contando los dedos de las personas, cuando llega el número 15, a ese le tocó hacer el servicio de ese día. ¿Okay? Siempre se hacía así, en esa forma. Y una de las cosas que hacían es que a veces le quitaban el turbante que tenía, y debajo de ese turbante tenían que tener una kipa. Y tenían que tener una cobertura, porque si le quitaban el turbante y no tenía, le daban su buena paliza. ¿Ok? Así que este era el resto de los sacerdotes. ¡Ay! Y los calzoncillos. Dice. Y dice, y le harás en el verso, perdón, en el 41 dice, y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes, y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez, serán desde los lomos hasta los muslos, y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran.
Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. O sea, que hasta en esto Hashem tiene consideración de que tenían que usar ropa interior debajo de su ropa para ministrar delante de él, sobre todo por el altar. La rampa era bien alta, ¿okay? Y era siempre para guardar su honor a sus sacerdotes, porque recuerden que los sacerdotes los representan a él. Amén. Y luego tenemos el capítulo 29, la consagración de Aarón y sus hijos. Esto es lo que le harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura, y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Las harás de a flor de harina de trigo. O sea que a pesar de que todos los panes eran sin levadura, habían ciertas formas. Habían unos que los asaban, había unos que las freían, habían otros que las hervían. O sea que dependiendo de la ofrenda había muchas formas de traer este pan, pero todas eran sin levadura. En el verso 3 dice, y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de Urinón y los lavará con agua. En otras palabras, tienen que hacer una inmersión. Y tomará las vestiduras, vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod y el pectoral, y las ceñirás con el cinto de efod. Y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrá la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas. Les ceñirá el cinto a Aarón y a sus hijos y les atarás las tiaras y tendrán el sacerdocio por 2 meses. Y tendrán el sacerdocio por 1000 años. Y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así que el que diga que el templo no viene, viene porque Dios tiene que cumplir con esa promesa que él le hizo a los sacerdotes que van a seguir sirviendo en el templo. Recuerden que Yeshua, aun cuando estaba caminando sobre esta tierra, siendo sumo sacerdote del templo celestial, no podía servir en el templo de aquí. Y aun cuando regrese, Yeshua no tiene ningún derecho legal a trabajar en el templo que se establezca. ¿Por qué? Porque él es sumo sacerdote del de arriba, no el del de aquí. De aquí son los levitas de la tribu de Leví los que pueden ejercer su función en el templo. ¿Okay? Después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. ¿Cuál es el propósito de poner las manos sobre el becerro? No es porque le están transfiriendo nada al animal, es para que mostrando que es propiedad de ellos. ¿Okay? Poner las manos en el animal no es que se transfiere nada, no es que transfiere sus pecados, no, simplemente para mostrar que ese animal les pertenece a ellos y lo están dando a Hashem como ofrenda. Verso 11, y matará el becerro delante de Hashem a la puerta del tabernáculo de reunión, y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Tomarás también la grosura que cubre los intestinos, la grosura sobre el hígado, los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos y los quemarás sobre el altar. ¿Por qué? Porque todo esto que menciona aquí, las culturas paganas usaban eso para hacer adivinanza. Usaban la grasa, usaban el hígado lo picaban en muchos pedacitos y lo tiraban así, lo que saliera decía, ¡ah! Y adivinaban todas las mentiras que querían decir. Pues Dios hace todo lo contrario, dice, todo eso me lo quemas, para que no diga que el pueblo de Israel hace adivinanza igual que las demás culturas. ¿Okay? Pero la carne del becerro y su piel y su estiércol los quemarás a fuego fuera del campamento, es ofrenda por el, aunque aquí dice por el pecado, es ofrenda de purificación. ¿Okay? El becerro, cada vez que usted lea en su Biblia que diga ofrenda de pecado, es ofrenda de purificación. Por lo tanto, el becerro es ofrenda de purificación y los 2 carneros, uno va a ser para un holocausto, que significa que ese carnero va a ser quemado, entregado completamente a Hashem, y el otro es para la consagración de los sacerdotes. Y dice, así mismo tomarás uno de los carneros, verso 15, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, y matarás al carnero y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor.
Cortarás el carnero en pedazos y lavarás sus intestinos y sus piernas, las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza. Y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para Hashem, es ofrenda quemada a Hashem. Así que uno de estos dos carneros es ofrecido completamente a Hashem como olor grato. ¿Por qué olor grato? Porque Hashem lo recibe y es una forma de aceptar la ofrenda. Tomarás luego el otro carnero y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero y matarás el carnero y tomarás de su sangre y las pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. ¿Por qué el lado derecho? Hemos dicho que el lado derecho tiene que ver con autoridad. ¿Okay? El lado derecho tiene que ver con lo bueno, con lo recto. Entonces, del lado derecho el oído, el lóbulo de la oreja. ¿Por qué? Porque es para oír y obedecer. El dedo pulgar de la mano derecha tiene que ver con las acciones y el dedo pulgar del pie tiene que ver con el caminar. O sea que todo lo que ellos van a hacer, oír, obedecer, sus acciones y su caminar son en base a lo que Hashem les diga, en obediencia a Hashem en todo lo que van a hacer. Verso 21, y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción rociará sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos, sobre las vestiduras de estos, y él será santificado, sus vestiduras de sus hijos, las vestiduras de sus hijos con él. ¿Por qué? Porque el altar y todo lo que ellos van a usar, esa sangre y ese aceite de unción los une, los hacen una sola cosa. El altar queda santificado y los sacerdotes quedan santificados, también sus ropas, todo lo que va a ministrar a Hashem tiene que estar en un estado de santidad, de kedusha. ¿Por qué? Porque Hashem es santo. Y luego dice, de nuevo tomará las grosuras, las quemará, tienes que traer el pan. Y luego habla de que ciertas piezas se le va a entregar a Aarón y a sus hijos y también a Moisés como parte de, como una ofrenda, como una recompensa por lo que él hizo. En el verso 30 dice, por 7 días las vestirá el que de sus hijos tome su lugar como sacerdote cuando venga al tabernáculo de reunión para servir en el santuario. Esto es cuando ya Aarón muera, pues entonces el hijo que va a ser sumo sacerdote tiene que pasar por este mismo rito, esta misma ceremonia por 7 días. Y dice, y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan que estará en el canastillo a la puerta del tabernáculo de reunión y comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación para llenar sus manos, para consagrarlos, mas el extraño no las comerá porque son santas. Y el verso 36 dice, cada día ofrecerás el becerro del sacrificio de la purificación para las expiaciones y purificarás el altar cuando hagas expiación por él y lo ungirás para santificarlo. Por 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás y será un altar santísimo. Cualquier cosa que tocar el altar será santificada. O sea que a la misma vez que los sacerdotes están siendo consagrados, el altar también se está consagrando y esto toma un total de 7 días. Y luego en el verso 38 en adelante habla de lo que se le llama la ofrenda tamid. Tamid de nuevo significa eterno, continuamente, donde se ofrecen 2 corderos, uno por la mañana y uno por la tarde. Y estos son ofrendas de todos los días, no importa el día que sea. Si es Shabbat, se ofrendan los dos corderos más las ofrendas de Shabbat. Si es luna nueva, se ofrendan los 2 corderos más la ofrenda de luna nueva. Si es una fiesta, una festividad, Yom Kippur, Shavuot, lo que sea, todos los días estos 2 corderitos tenían que ser ofrendados. ¿Por qué? Porque lo primero que se pone en el altar es un cordero por la mañana. Y todas las demás ofrendas van encima de ese cordero. Por la tarde, todas las ofrendas que se han ofrendado, que se han quemado ese día, que se han traído a Hashem, cuando termina, entonces se pone otro cordero. O sea, entre cordero y cordero vienen todas las demás ofrendas. Y ese último cordero que se pone está en el altar quemando toda la noche hasta el otro día por la mañana.
Siempre son 2 corderos, uno por la mañana y una por la tarde. En otras palabras, es por medio de Yeshua que todo lo demás se le puede ofrendar al Padre. Él es el comienzo y Él es el final. Entre medio estamos nosotros. ¿Okay? Dice, esto es lo que ofrecerá sobre el altar 2 corderos de 1 año cada día continuamente. Tamir ofrecerá uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerá a la caída de la tarde. Además, con cada cordero 1/10 parte de un efa de flor de harina amasada con la 1/4 parte de un hin de aceite de oliva machacada y para la libación la 1/4 parte de un hin de vino. Y esto será un olor grato, es un holocausto. De este animalito no se utiliza nada, todo queda quemado. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Hashem, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. Que a pesar de todo lo que hacen, lo que santifica todo es la presencia de Hashem en el Mishkan o en el templo. Y santificaré el Mishkan de reunión y el altar, santificaré a sí mismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Es el propósito de todo esto. Y conocerán que yo soy Hashem, su Elohim, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Hashem, su Elohim. O sea, el propósito es, con esto es que finaliza todo lo que pasó en Éxodo. Todo lo que pasó al salir de Egipto. Y al llegar aquí, este es el punto final de todo, de que tener todo establecido para que Hashem pueda morar en medio de su pueblo. Y luego tenemos el altar de incienso. Altar para quemar el incienso de madera de acacia y luego hay que cubrirlo de oro. Verso 6, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del caporet que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. Recuerden que por la mañana limpian la menora, hacen incienso y por la tarde de nuevo continúan con la menora y hacen otro incienso. Y cuando Aarón enciende las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Hashem por vuestras generaciones. Y esto está justo en el velo que cubre el arca. En el mismo medio del santuario, en el lugar santo, queda el altar de incienso. ¿Qué representa el incienso? Las oraciones, nuestras oraciones. Dice, no ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación 1 vez en el año con la sangre de sacrificio por el pecado para expiación. 1 vez en el año hará expiación sobre el altar por vuestras generaciones, será muy santo a Hashem. O sea que todos los días, 2 veces al día se pone incienso, pero en el día de Yom Kippur es el único día que el sumo sacerdote pone sangre en los cuernos del altar de incienso. ¿Para qué? Para purificarlo 1 vez al año. No se hace ninguna otra ofrenda, no se hace nada con excepto el incienso y en Yom Kippur que se pone sangre para purificarlo. Y aquí vemos al sumo sacerdote ofrendando su incienso. Es interesante, lógico, cuando hablemos sobre el incienso que te da los diferentes especias que se usan. Había una en particular que hacía que el incienso subiera siempre en una forma derecha. Que aunque hubiera viento, no podía ser así. Usaban creo, según estaba diciendo Joseph, que me parece que todavía no he encontrado esa hierba particular que causa eso, porque la tienen que tener cuando establezcan el templo y se haga incienso, pero era algo que le echaban al incienso que subía en una columna derecha que aunque hubiera viento, no se movía. Y como estaba diciendo cuando empezamos, terminamos hoy, esta noche Purim. Recuerden que si no han leído aún el libro de Esther antes de que se acuesten esta noche, léanlo, porque es un mandamiento leer el libro de Esther durante este tiempo de Purim. Mañana en Israel es que se celebra Purim como tal, el día 15 de Adar. Hoy es el día 14. Así que, y de nuevo recordarles que las clases de discipulado, este domingo tenemos una clase y estos son donde ustedes pueden conectar para recibir ya sea los PDF, los estudios, algunos libros que están puestos ahí
más las clases que se han dado en Telegram. Tengo 2 grupos. También está mi correo electrónico y en YouTube recuerden que están todos los videos. Si no se ha suscrito, por favor, háganlo. Así que con eso se termina la porción de la Torá y vamos a tomar un momentito para preguntas, si hay alguna o algún tipo de comentario.